Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vean que vamos poco a poco avanzando con nuestro contenido de curso. Ya hoy, 20 de julio, trabajaremos con nuestra cuarta clase, ¿no? Con nuestro cuarto tema. Y el cuarto tema es el campo eléctrico. Se recuerda que el último día de clases estuvimos hablando un poquito más sobre la ley de Coulomb, ¿no? Cómo la ley de Coulomb nos permite encontrar fuerzas y aplicarla pues, bajo ciertas condiciones donde los objetos son conductores, cuando nosotros queremos partir ciertos objetos, o donde ubicar cargas de tal manera de que estas puedan permanecer estáticas. Eso fue lo que trabajamos en nuestra última clase. Entonces, hoy 20 de julio de 2022, pues iniciamos ahora con el tema de campo eléctrico. Muy bien. Primero, tenemos que intentar dar la definición acerca de lo que es un campo. Un campo física se refiere a un espacio que se puede asignar una magnitud física, magnitud de dirección, o un vector físico, un valor físico. Estamos hablando entonces de que existe un espacio en el que nosotros podemos asignar un valor de algo. Con algo me refiero a de que no necesariamente tiene que ser campo eléctrico, sino puede ser también, por ejemplo, un campo gravitatorio. Nosotros sabemos, más o menos, que si suponemos que esto de aquí es nuestro planeta, que este es nuestro planeta, supónganse que este es nuestro planeta, ¿no? Nosotros estamos inmersos en lo que conocemos como un campo gravitatorio. Según lo que les acabo de mencionar, que un campo es un espacio en el que podemos asignar una magnitud, esto es porque en cualquier posición en los alrededores de nuestro planeta, nosotros podemos asignar un valor de gravedad. Ese campo gravitatorio se genera debido a la masa de nuestro planeta, según la ley de gravitación universal. Recordarán que la fuerza de un objeto se calcula como la gravedad, pero la constante de gravitación universal, por la masa de un objeto por la masa de otro objeto dividido la separación al cuadrado del objeto que tiene masa al centro de nuestro planeta o de un planeta en general. Si nosotros queremos calcular la gravedad mediante esta ecuación, recordarán que es simplemente G por la masa de un planeta dividido la separación respecto al centro del planeta. Eso significa, vean, que nosotros podemos asignar un valor de gravedad a cada punto que se encuentre alrededor de nuestro planeta, sin importar cuál es el valor de masa. Vean, sí, aquí solo dependemos de la masa de este objeto. A esta expresión aquí es a lo que se les conoce como el campo gravitatorio. Me permite a mí dar un valor de gravedad para cada punto del espacio alrededor de nuestro planeta. Cuando nosotros queremos hablar de campo eléctrico, la idea va a ser muy parecida a esta. Para eso, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una carga. Una carga que pensemos que es una carga Q negativa. Y pensemos que por aquí, pues tenemos una carga Q, pero ahora positiva. Ahí está. Supongamos que estas cargas son fijas, no se pueden mover. Pensemos que vamos a colocar aquí en este punto una carga Q, que va a ser positiva. Una carga, se conoce como una carga de muestra, ¿sí? Solamente es para analizar. Yo quiero analizar cuál es la fuerza que está soportando esta carga en este punto. Para eso, pues voy a utilizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que la fuerza que está soportando esta carga debido a estas dos, si debido a la carga Q negativa, pues es una fuerza de atracción, ¿verdad? Es decir, esta carga se movería hacia la izquierda en esta posición. Y si analizo estas dos, pues debido a que son cargas opuestas, esta carga Q se repelería debido a esta de aquí. Por lo tanto, aquí tendríamos dos fuerzas en la misma dirección. Y por lo tanto, la fuerza neta en este punto sería en esta dirección, ¿sí?
Esa sería la fuerza total en ese punto. Si notamos en cualquier posición en la línea que une estas dos cargas, la fuerza apuntaría en la dirección de la carga positiva hacia la negativa, porque esa sería la dirección en que esta carga positiva se movería. Aquí voy a dibujar entonces una línea. Voy a ubicar un color aquí. Y esta línea indicaría la trayectoria que seguiría una carga positiva al encontrarse en esa línea. ¿Ven? Si yo coloco aquí la carga, pues yo sé que la carga seguiría esa trayectoria. Querer acercarse a la carga negativa y alejarse de la carga positiva. Pensemos que colocamos esta carga en otra posición. Lo coloco aquí. De igual manera, entonces, esta carga sería atraída hacia la carga negativa y sería repelida por la carga positiva. Entonces aquí, esta carga pues tendría una fuerza neta dirigida en alguna dirección específica. Dependiendo de dónde la coloquemos, pues así van a ser las fuerzas que van a interactuar. Atracción hacia la carga negativa, repulsión de la carga positiva, y esa va a ser la dirección, y esa nos va a permitir calcular una fuerza neta a la que estaría sometida esa carga de muestra que estamos colocando. Si nosotros hacemos un conjunto de puntos y vamos siguiendo la trayectoria posiblemente que podría seguir esta, todas las líneas harían que sea repelida de la carga positiva y sea atraída a la carga negativa. Estas líneas que yo estoy dibujando aquí se conocen como líneas de campo y definen la trayectoria que tendría una carga positiva al estar en los alrededores de un espacio en el que existen cargas eléctricas que generan lo que se conoce como este campo eléctrico. Estas cargas de aquí, vean, se les conoce como cargas generadoras. Estas cargas generadoras generan alrededor de ella un campo que se conoce como campo eléctrico, algo así como lo de nuestro planeta, ¿no? Alrededor de nuestro planeta tenemos un campo gravitatorio. Aquí también estamos generando un campo, pero ahora sería campo eléctrico. Estas líneas de aquí definen la trayectoria que seguiría una carga positiva en este espacio en el que existen dos cargas, una positiva y una negativa. Estas líneas de aquí, ¿ven? Se conocen como líneas de campo, y las líneas de campo pues dependen de la configuración de la carga para poderse dibujar. Si yo tengo aquí dos cargas, una positiva y una negativa, pues las líneas de campo más o menos serían esto. Si yo colocara una única carga, solo una carga positiva, aquí, más Q, y quisiera saber cómo son las líneas de campo, pues lo que hago es tomar una carga de prueba positiva y la coloco cerca. ¿Qué va a pasar? Pues independientemente de dónde la coloque, lo que quiere hacer la carga Q positiva, se chiquitita, es alejarse de esta carga generadora. ¿Por qué? Porque son cargas del mismo signo. Según la ley de los opuestos, lo que quiere hacer esta carga es alejarse. Por lo tanto, si yo quiero dibujar aquí las líneas de campo eléctrico en esta carga Q serían de tal forma de que cualquier carga positiva a sus alrededores sería repelida de ella. Vean entonces que estas líneas de campo prácticamente salen de todas direcciones de la carga Q, alejándose de ella. Esas son las líneas de campo de una carga Q positiva. Mientras que si por aparte aquí yo tuviera una carga Q negativa, ¿cómo puedo saber cómo son las líneas de campo? Pues simplemente tomo una carga de muestra positiva y la coloco en los alrededores. ¿Qué va a pasar? Pues independientemente de dónde la coloque, esta carga lo que va a querer hacer es acercarse a la carga porque es atraída hacia ella. Por lo tanto, yo podría estar seguro de que todas las líneas de campo ahora se acercan a la carga Q positiva de todas direcciones. Tomen en cuenta entonces esto, de la carga positiva, todas las líneas de campo eléctrico salen, mientras que en las cargas negativas, todas las líneas de campo eléctrico entran. Si nos notamos aquí, miren, todas las líneas de campo eléctrico están saliendo y llegan a la carga Q negativa. Las líneas de campo eléctrico entonces son salientes de las cargas positivas y son entrantes a las cargas negativas. ¿Estamos? También tendríamos, por ejemplo, una configuración en la que podríamos tener dos placas. Una por acá
y otra por acá, en el que vamos a suponer que esta pues ha sido cargada positivamente y esta ha sido cargada negativamente. Entonces, nuevamente, quiero saber cómo es el comportamiento del campo eléctrico allí, es decir, cómo se comportaría una carga positiva en ese espacio. Pues estamos seguros de que cualquier carga que nosotros coloquemos aquí, lo que va a hacer es acercarse a las placas negativas y alejarse de la placa positiva. Entonces coloco por aquí, lo que va a hacer es moverse en esta dirección, acercarse a la placa negativa y alejarse de la placa positiva, generando entonces líneas de campo eléctrico que tienen exactamente la misma configuración de antes. Salen de la placa positiva y van hacia la placa negativa. Estas líneas de campo eléctrico que estoy generando aquí son líneas de campo eléctrico uniformes. Todas las líneas son casi paralelas entre sí, sobre todo en el centro de las placas. ¿Ven? Todas estas líneas que dibujo aquí son líneas de campo eléctrico. ¿Qué definen las líneas de campo eléctrico? La trayectoria que seguiría una carga positiva al estar inmersa en ese espacio entre las cargas generadoras. O de las cargas generadoras, si fuera solo una, ¿no? En los alrededores o en las afueras de esto, pues esto se comporta como que fueran cargas puntuales. Entonces aquí, vean, tenemos ya diferentes líneas que definirían cómo se comportaría una partícula con carga positiva en ese espacio. Ese espacio generado por esas cargas se conoce como campo eléctrico. Tenemos aquí entonces que este sería el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico generado por un conjunto de cargas opuestas. Estas serían las líneas de campo eléctrico generado por una carga positiva, líneas de campo eléctrico generado por una carga negativa, y estas serían las líneas de campo eléctrico generado por dos placas paralelas. Si estas placas están cargadas uniformemente, entonces estas líneas van a ser muy, muy uniformes. Mientras que, por supuesto, si estas no están cargadas uniformemente, las líneas de campo eléctrico tampoco van a ser uniformes, tampoco van a ser paralelas. ¿Estamos? Entonces, el campo eléctrico lo que intenta definir es la cantidad de fuerza, ¿ven? La cantidad de fuerza que va a soportar una carga al estar ubicada en el espacio entre cargas generadoras. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de fuerza que soporta? Bueno, entonces el campo eléctrico tiene una ecuación que lo define. El campo eléctrico se define con la letra E y muestra la cantidad de fuerza que soporta una carga ubicada en un espacio entre cargas generadoras o en espacios alrededor de cargas generadoras. Esta expresión me define la magnitud del campo eléctrico, a pesar de que el campo eléctrico es un vector. ¿Y por qué es un vector? Porque aquí acabamos de notar que estas líneas de campo eléctrico me definirían la dirección en la que se movería una partícula. Y dado de que estamos hablando de fuerzas, el campo eléctrico apuntaría en la misma dirección en la que se movería una carga positiva, por favor. Tomemos en cuenta eso. Nuestra idea de dirección de campo eléctrico está definida por la dirección en la que se movería una carga positiva. ¿Estamos? Y el campo eléctrico entonces se define por la cantidad de fuerza que soporta una carga en ese espacio. La unidad de medida del campo eléctrico, dado de que la fuerza está en newtons y la carga se mide en coulombs, pues la unidad de medida del campo eléctrico es el newton sobre coulomb. La unidad de medida del campo eléctrico. Tomemos en cuenta eso, por favor. Newton sobre coulomb. ¿Alguna pregunta de momento? Ingeniero, perdone, ¿la carga de prueba Dígame. siempre va a ser positiva? Siempre, siempre, siempre. Siempre tomamos en consideración que es una carga positiva la que está allí. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Noten también algo importante, es que si yo conozco el valor de la fuerza, si conozco la magnitud del campo, por lo menos, si conozco el campo eléctrico, o por lo menos su magnitud, entonces soy capaz de calcular la fuerza que está soportando una partícula. La fuerza estaría descrita por el campo eléctrico multiplicada por la carga. ¿Estamos? Eso me permitiría a mí calcular un campo eléctrico.
o una fuerza eléctrica. Hagamos un ejemplo. Este problema dice así. Un electrón es acelerado hacia el este a razón de 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, por medio de un campo eléctrico. ¿Cómo un campo eléctrico puede generar una aceleración? Me dirán. Bueno, pues porque un campo eléctrico proviene de una fuerza. Y de la segunda ley de Newton sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si una aceleración genera una fuerza y una fuerza genera un campo eléctrico, el campo eléctrico y una aceleración están relacionados entre sí. El problema dice, determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Bueno, es un problema interesante, ¿no? Dice que tenemos un electrón que es acelerado hacia el este. Bueno, entonces vamos a colocar aquí nuestro marco de referencia. Recordarán, norte, sur, oeste y este, ¿verdad? Entonces, si un electrón se está moviendo hacia el este, yo tengo la seguridad de que este se está moviendo hacia la derecha en esta ubicación que yo tengo. Entonces, yo voy a dibujar aquí un electrón. Voy a suponer que esto es un electrón, ¿vean? Recuerden que el electrón tiene una carga elemental negativa. Entonces, eso es un electrón. El movimiento de ese electrón está hacia la derecha, de acuerdo a la ubicación de mi marco de referencia. Y se está moviendo con un valor de aceleración de 1.84 por 10 a la 9. 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración y la dirección es hacia el este. Y se mueve gracias a un campo eléctrico. Entonces, determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Bueno, vamos a empezar a esto. Miren, pues, primero una pregunta importante. Si la partícula se está moviendo, si la partícula tiene carga negativa, para empezar, la partícula tiene carga negativa y se está moviendo hacia la derecha en esta ubicación que yo tengo acá, ¿dónde creen que esté la carga positiva y dónde creen que esté la carga negativa? De tal manera de que esta pueda moverse debido a la atracción de cargas. ¿Será que yo puedo afirmar que la carga positiva está a la izquierda y la carga negativa está a la derecha y por eso este electrón se mueve hacia la derecha? O al revés, aquí está la carga negativa y aquí está la carga positiva y por eso este electrón se mueve hacia la derecha. ¿Qué creen ustedes que ¿Es al revés, Ingrid? tiene más sentido? La carga ¿Es al negativa revés? está al lado izquierdo. Sí, la carga Excelente, negativa qué está en el lado pilas son. izquierdo y la derecha está la positiva. Positiva. Por eso es que se mueve hacia allá. Muy bien, excelente. Entonces vamos a colocar aquí la negativa. Y aquí, vamos a ver si me dejas hacer esto una cruz. Así, más o menos, ¿no? Entonces, aquí está la carga positiva y aquí está la carga negativa. Así el electrón es atraído hacia la carga positiva, ¿verdad? Porque cargas opuestas se atraen. Y es repelido de la carga negativa empujándola también. Entonces el movimiento se hace. Entonces, por favor, si aquí está la carga positiva a la derecha y aquí está la carga negativa a la izquierda, ¿cómo puedo saber yo cuál es la dirección de las líneas de campo? ¿Qué debo hacer para poder conocer la dirección de las líneas de campo eléctrico? Con la carga de prueba, ¿no? Muy bien, excelente, qué pilas. Voy a colocar aquí una carga de prueba positiva, miren, una carga Q positiva. Y la voy a colocar en este espacio. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se movería? ¿Se movería esta carga Q de prueba positiva? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Excelente, hacia la izquierda. Entonces yo ya tengo la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico es hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Por lo menos ya tengo la dirección. Ahí está. Ya sé que el campo eléctrico apunta hacia el oeste. Ojo, porque no apunta en la misma dirección del movimiento de este electrón. ¿Por qué? Porque es una carga negativa. Y nosotros nos basamos en la dirección del campo, para dar dirección al campo eléctrico, en cargas positivas. Muy bien.
Ahora necesito la magnitud, es decir, cuánto vale el campo eléctrico. Lo que sabemos actualmente es que el campo eléctrico en magnitud se calcula como la fuerza dividido la carga. Es decir, la fuerza que está soportando esa partícula dividido la carga que tiene esa partícula. Bueno, de la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para este caso particular, el campo eléctrico quedaría descrito como masa por aceleración dividido la carga. Y para este caso particular, la masa pues sería la masa del electrón. La aceleración sería la aceleración de ese electrón. Y la carga sería la carga de este electrón. ¿Cómo voy a saber yo cuánto es la masa del electrón? Pues vamos a verlo a nuestro formulario. Bueno, aquí no. Vamos a ver si me deja ir al formulario. No, no me va a dejar ir al formulario. Ahí está. La masa del electrón. Bien, vamos a buscarla. Masa del neutrón, masa del electrón. Es de 9.109 por 10 a la menos 31. Y recordemos que la constante, la carga elemental tiene un valor de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, que si les quiere, la masa del electrón es 9.109 por 10 a la menos 31, que es el dato que nosotros vamos a utilizar ahorita para poder resolver este problema. Entonces, para este caso, yo tengo que utilizar la masa del electrón, que vemos que es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la aceleración del electrón. Y según lo que el problema me proporciona, ese electrón está siendo acelerado con un valor de 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto dividido entre el valor de la carga elemental. Como estoy calculando, vean, la magnitud del campo eléctrico, porque la dirección ya la calculé, entonces no me importa el signo de la carga. Aquí dijimos que es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí tenemos entonces la expresión que me va a permitir calcular el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, yo escribiría aquí, a ver, 9.109 por 10 a la menos 31, multiplicado por 1.84 por 10 a la 9, y dividido entre 1.602 por 10 a la menos 19. Y me queda que el campo eléctrico, si no estoy equivocado, 9.109, 1.84 por 10 a la 9 y 1.602 por 10 a la menos 19, ahí estamos. Tiene un valor de, usando potencias de 10 que sea múltiplo de 3, me queda de 10.46, 10.5 más o menos, aproximadamente. ¿Cuál es la unidad de campo? Bueno, no me acuerdo, pero kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton, de eso sí me acuerdo, por ejemplo. Entonces, newtons dividido coulomb, pues es simplemente newtons coulomb. Y recordamos entonces que la unidad de medida del campo eléctrico es de newton coulomb. Aquí he calculado entonces la magnitud. Y por acá he calculado la dirección. Entonces, así tenemos la magnitud y la dirección del campo eléctrico. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? No, solo dije, perdone, solo lo que no Dígame. mucho le entendí fue cuando decía que el campo se movía al oeste. Eso fue lo que no mucho le capté. Ya lo demás sí, pero ahí fue donde medio me hice bolas. Vaya, entenderemos pues. Para usted, para poder conocer la dirección del campo eléctrico, lo que tiene que hacer es colocar aquí una carga positiva. Es como una carga de prueba. La carga de prueba nos sirve para determinar la dirección. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿en qué dirección se movería esta si solo existiera esta carga negativa y esta carga positiva? Para eso analizamos por pareja siempre, ¿no? Estas dos cargas, al ser las dos positivas, se repelen. Por lo tanto, esta se movería hacia la izquierda. Y esta negativa y esta positiva, al ser cargas opuestas, pues lo que van a hacer es atraerse. Por lo tanto, esta carga se movería también hacia la izquierda. Y dado de que esta la empuja hacia la izquierda y esta la jala hacia la izquierda, el movimiento de esta carga total sería hacia la izquierda. Bueno, y de acuerdo al marco de referencia, el movimiento hacia la izquierda es el oeste. Entonces yo sé que si esa carga de prueba se mueve hacia la izquierda o sea hacia el oeste, la dirección del campo eléctrico también va a ser hacia el oeste. ¿Me explico mejor? No, ahí sí estamos más claros, sí que gracias, muy amable. Ya le capté. Gracias. Vaya, Jonathan.
Recuérdense entonces siempre, para poder conocer la dirección del campo eléctrico, debemos colocar una carga de prueba. ¿Estamos? Hagamos otro ejemplo para que esto quede bien, bien claro. A ver, este problema dice así. Pregunta, ¿cuál será la magnitud y la dirección del campo eléctrico que equilibre el peso de, inciso A, un electrón, inciso B, un protón? Puse los datos de la tabla 23.1, o sea, prácticamente los datos que nosotros tenemos en el formulario. Bueno, el problema quiere que yo equilibre un electrón y que equilibre un protón usando un campo eléctrico. Bueno, entonces resolvamos el inciso A inicialmente. El inciso A quiere que equilibremos un electrón. Entonces voy a colocar aquí un electrón. Ahí colocado el electrón. El electrón tiene un peso hacia abajo. Eso sería masa por gravedad. Y para que esté equilibrado, entonces hacia arriba tendría que haber una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria. Esa fuerza tiene que ser la fuerza eléctrica. ¿Y esa fuerza eléctrica quién la está generando? Pues como el problema mismo me lo dice, que quiere que utilice un campo eléctrico, entonces esta fuerza eléctrica va a estar dada por un campo eléctrico. Para que este electrón esté en equilibrio, entonces la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? La suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo tengo que la fuerza eléctrica menos la masa por la gravedad deben ser igual a 0. Ahora, recuérdense que aquí mencioné que si yo lo que quiero calcular es la fuerza, pues la fuerza eléctrica estaría dada por la multiplicación del campo y la carga. Para este caso, entonces, yo colocaría aquí que esta fuerza eléctrica se genera debido al campo eléctrico y a la carga que está allí, es decir, el electrón. Esto es igual a la masa por la gravedad. Y en esta ecuación, pues yo calculo la magnitud del campo eléctrico. Magnitud, no dirección, solamente magnitud. Entonces, para este caso, pues uso nuevamente la masa del electrón, que ya hace unos momentos vimos que era de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido el valor de la carga, que es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces aquí, pues yo puedo saber cuál es la magnitud del campo eléctrico. Entonces aquí me quedaría 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por 9.8 y dividido entre 1.602 por 10 a la menos 19. Esto me da como resultado ese valor de allí, ¿ven? La magnitud del campo eléctrico es de 55.72 por 10 a la menos 12 newtons coulomb. Campo eléctrico muy, muy, muy pequeño. Esta es la magnitud. ¿Cómo sé cuál es la dirección? Pues para conocer la dirección tenemos que tratar de ubicar ahí cargas positivas y negativas que me den la noción de hacia dónde va. Bueno, miremos. Si aquí tengo este electrón y este electrón tiene una fuerza hacia arriba, una fuerza eléctrica hacia arriba, ¿en dónde nosotros ubicaríamos la carga positiva y en dónde ubicaríamos la carga negativa para que la fuerza eléctrica sea hacia arriba? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen? Si fuese hacia arriba, Inge, ya con la explicación que usted me dio, tal vez sería poner la carga de prueba y dijera uno abajo, pero si lo quisiéramos hacer arriba. ¿O cómo? Para colocar la carga de prueba ya necesito saber dónde están las cargas positivas y las cargas negativas generadoras. Es decir, esta que nosotros colocamos en ese caso, tal vez sería la carga positiva para arriba, Inge, y la carga negativa hacia abajo. Bien. Muy bien. Entonces, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto es un electrón, carga negativa, va a ser atraída por la carga positiva. Y va a ser repelida por la carga negativa, haciendo entonces que exista una fuerza neta hacia arriba. Ahora sí, hacemos lo que Jonathan dice. Coloquemos una carga de prueba. Coloco entonces aquí mi carga de prueba positiva.
Y la pregunta es, ¿hacia dónde se movería esta carga positiva? ¿Se movería hacia arriba o se movería hacia abajo? ¿Qué creen ustedes? Hacia abajo. Hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que el campo eléctrico es de 55.72 por 10 a la menos 12 newtons coulombs hacia abajo. Vamos, noten, por favor, tomen en cuenta que el campo eléctrico apunta en la dirección de una fuerza eléctrica. Y entonces alguien me va a decir, pero es que si la fuerza eléctrica va hacia arriba, ¿por qué el campo eléctrico no apunta hacia arriba? Bueno, porque resulta que el campo eléctrico apunta en la dirección de la fuerza eléctrica de una carga positiva. Y como aquí no tengo yo una carga positiva, sino una carga negativa, entonces debo insertar una carga positiva de prueba y ver la dirección de esta. Así, al ver la dirección de la fuerza eléctrica que se soporta, tendríamos prácticamente la dirección también del campo eléctrico. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de momento con este problema? Muy bien. Hagamos el inciso B entonces. A ver, el inciso B quiere que equilibremos ahora un protón. Entonces aquí colocaré un protón. Nuevamente lo mismo que antes, voy a equilibrarlo. Su peso hacia abajo, que sería masa por gravedad. Y para que esté equilibrado, entonces hacia arriba una fuerza eléctrica. Ahí está. Para que esto esté en equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en este caso, pues la fuerza eléctrica nuevamente, menos el peso, que es masa por gravedad, debe ser igual a 0. Y de esto, pues la fuerza eléctrica tendría que ser igual a masa por gravedad. Como ya vimos antes, la fuerza eléctrica sería generada por un campo eléctrico multiplicado por una carga. Y eso sería masa por gravedad. De tal manera entonces que el campo eléctrico estaría dado por masa por gravedad dividido la carga, igual que antes, ¿no? Pero los datos ahora son diferentes porque tenemos que utilizar la masa del protón. Y la masa del protón, pues vamos a ver cuánto es la masa del protón. Resulta que aquí tenemos que la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27. Tomen en cuenta que se parece mucho a la masa del neutrón, ¿no? Pero la del protón es 1.673 y la del neutrón es 1.675. ¿Estamos? Son una pequeña variación. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí me quedaría 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre la carga, que la carga del protón pues es 1.602 por 10 a la menos 19 kilogramos. Ingresemos esto a nuestra calculadora para ver pues cuánto nos da el valor del campo, la magnitud del campo eléctrico. 1.673 por 10 a la menos 27 multiplicado por 9.8 y dividido entre 1.602 por 10 a la menos 19. Esto me da como resultado un valor muy pequeño, en una ingeniería, ven, aquí está. Me da 102.34 por 10 a la menos 9. Newtons sobre Coulomb. Ahí tengo la magnitud. Me hace falta la dirección. ¿Cómo calculo esa dirección? Bueno, para calcular esa dirección, lo que tenemos que hacer es como antes. Si esta es una carga positiva, ¿cómo puedo yo saber dónde va a estar la carga positiva y generadora, por carga positiva y negativa, generadora del campo eléctrico? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo quedarían las cargas generadoras aquí? La negativa arriba y la positiva abajo. Excelente, muy bien.
La negativa arriba y la positiva abajo. ¿Por qué? Porque así entonces esta carga positiva es atraída hacia la negativa y empujada por la positiva, generando una fuerza eléctrica hacia arriba total, ¿verdad? Ahora, ¿cómo conozco la dirección? Para conocer la dirección, debo colocar aquí una carga de prueba positiva. ¿Hacia dónde se movería esta carga de prueba positiva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién me dice? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. Por lo tanto, excelente. Por lo tanto, el campo eléctrico apunta hacia arriba. Y vean que ahora sí coincide con la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque esta es una carga positiva. Al ser esa una carga positiva, entonces yo tengo la seguridad de que la dirección en que apunte la fuerza eléctrica va a ser la misma dirección del campo eléctrico. Entonces yo puedo colocar aquí que el campo eléctrico es hacia arriba. Y ahí tendríamos entonces resuelto los dos incisos que el problema necesitaba que calculáramos. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Yo creo que, bueno, por mi parte todo bien. Muy bien. Vean que está fácil. Solo tenemos que relacionarnos muy bien con los conceptos acerca de cómo se calcula el campo eléctrico, ¿sí? Cómo determinar su dirección tenemos que colocar. Si no estamos familiarizados todavía, nos cuesta un poquito, pues lo único que debemos hacer es ubicar las cargas generadoras, es decir, aquellas cargas que permiten que exista el campo eléctrico, ubicar una carga de prueba positiva y con eso vamos a poder determinar hacia dónde va el campo eléctrico y con la ecuación que acabamos de ver poder determinar su magnitud. Ingeniero, perdone, una pregunta. ¿Bien? En el inciso B, usted puso la carga elemental en kilogramos y en el primero fue en coulomb, pero no sé si cambia. Ah, no. Perdonen. Aquí me equivoqué. Aquí no tendría que ser kilogramos, aquí tendría que ser coulomb. Porque la carga es Ay, coulomb. muchas gracias. Sí, muy amable, si no, no había notado ese pequeño detalle. La carga siempre tiene que estar dada en coulombs, no en kilogramos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro como el agua? Sí, entonces pues eso sería todo en la clase del día de hoy. Perfecto. Eso sería todo en la clase del día de hoy. Por favor, no olviden hacer el ejercicio asignado. Audio Jungle.